La paz y la armonía mundial son ideales que todos anhelamos, pero que parecen difíciles de alcanzar en un mundo marcado por los conflictos y la violencia. Al observar el pasado, nos encontramos con un rastro de guerras y batallas que han dejado huellas inolvidables. La guerra es un fenómeno que ha desangrado a la humanidad a lo largo de la historia, dejando a su paso un rastro de destrucción, muerte y sufrimiento. A través de los siglos, las civilizaciones han librado contiendas por diversas razones: territorio, poder, religión o simplemente por la incomprensión mutua. Un conflicto que se extiende por mucho tiempo deja ciudades totalmente destruidas y devastadas. Los terrenos quedan infértiles y la inseguridad alimentaria se eleva considerablemente. Desde las guerras civiles hasta los conflictos armados internacionales, los seres humanos han sido testigos de los horrores que pueden desencadenarse cuando la violencia se apodera de las sociedades. Estas son las 6 guerras más mortíferas que cambiaron al mundo. Número 6. El 25 de junio de 1950, un ataque sorpresa de Corea del Norte contra Corea del Sur provocó una guerra que enfrentó a comunistas y capitalistas por el control de la península de Corea. La Guerra de Corea, que transcurrió entre 1950 y 1953, dejó millones de muertos y una división permanente entre Corea del Norte y Corea del Sur. Durante una gran parte del siglo XX, Corea permaneció bajo el dominio colonial japonés. Después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética ocupó la mitad norte de la península de Corea, y Estados Unidos ocupó la mitad sur. La idea era que el pueblo coreano decidiera su futuro en los años siguientes, pero nunca se llegó a un acuerdo para designar un sistema y un gobierno unificado. Por el contrario, se profundizaron las diferencias políticas e ideológicas entre el norte, que implantó reformas comunistas a gran escala, y el sur, que conservó el sistema capitalista bajo un gobierno afín a Estados Unidos. Este conflicto fue la base para el surgimiento de 2 estados separados. Con el apoyo político y logístico de la Unión Soviética y China, Corea del Norte invadió el sur con el propósito de reunificar la península bajo un solo régimen comunista. Pero Corea del Sur, respaldado por Estados Unidos y sus aliados, resistió la invasión y lanzó un contraataque masivo con el que logró ocupar casi toda la península, relegando a los comunistas. China comenzó a enviar sus tropas para apoyar a los norcoreanos. Según estimaciones, equilibró el conflicto. El alto el fuego aún estaba lejos, ya que los contendientes mantenían diferencias insalvables. Los comunistas exigían la repatriación obligatoria de todos los prisioneros de guerra, mientras sus rivales proponían que cada capturado eligiera voluntariamente instalarse en el norte o en el sur. Finalmente, Corea del Norte, China y el Comando de las Naciones Unidas firmaron un armisticio en 1953. Cabe destacar la ausencia de Corea del Sur en la ceremonia de firma, cuyo presidente se opuso a las conversaciones de paz al decir que era inconcebible, pues quería una victoria absoluta. El armisticio solo pretendía ser un acuerdo temporal mientras las partes implicadas llegaban a un tratado de paz. El histórico alto el fuego puso fin a una guerra que provocó más de 3 millones de muertes civiles y militares. El 2010 fue el año más tenso después de la guerra, con los incidentes de mayor gravedad hasta la fecha. El 23 de noviembre de ese año Corea del Norte bombardeó una isla surcoreana, dejando 4 muertos. Seúl respondió con fuego hacia el norte y por primera vez en décadas se planteó la posibilidad de una guerra inminente, aunque finalmente quedó en un suceso aislado. Número 5. Al igual que en Corea, fue uno de los conflictos más sangrientos durante la época de la Guerra Fría. La Guerra de Vietnam, que tuvo lugar entre el año 1955 y 1975, fue una de las más sangrientas de la historia, costando la vida de entre 2 a 4 millones de personas. Pero, sobre todo, se recuerda como la mayor derrota de Estados Unidos en un conflicto bélico. El conflicto comenzó como una lucha por la independencia de Vietnam del dominio colonial francés. Debe recordarse que Vietnam, así como Laos y Camboya, eran colonias francesas en Asia. En 1954,
Las fuerzas francesas fueron derrotadas por el ejército nacionalista vietnamita, dando lugar a la división del país en dos. Vietnam del Norte, gobernado por un régimen comunista, y Vietnam del Sur, respaldado por Estados Unidos y otros países occidentales. El norte buscaba unificar el país bajo un gobierno comunista, mientras que el sur quería mantener su independencia y evitar la expansión del comunismo. El acuerdo inicial consistía en que, un año después de la división, los vietnamitas tenían que organizar un referéndum para votar si querían la reunificación, o mantener la separación de las dos naciones gobernadas por sistemas diferentes. Pero, ante el miedo de que triunfara la unión y se impusiera el comunismo, Estados Unidos y los sectores anticomunistas de Vietnam del Sur se negaron a hacerlo. Estados Unidos ayudó a dar un golpe de Estado en Vietnam del Sur y se instauró una dictadura militar para impedir las elecciones. Esto movilizó el levantamiento popular y a la formación del Frente de Liberación Nacional, que desató una guerra civil en Vietnam del Sur. Sin embargo, la guerra se convirtió en un conflicto prolongado y brutal. Las fuerzas estadounidenses se enfrentaron al ejército de Vietnam del Norte y a una fuerza guerrillera comunista en el sur, conocida como el Viet Cong. Cabe recordar que, aunque Vietnam del Sur era una dictadura, Vietnam del Norte tampoco era una democracia. El país norteamericano envió las primeras tropas y entró de lleno en el conflicto, confiado en que su aplastante superioridad militar le brindaría una victoria rápida. Equipado con modernos portaaviones, cazas, bombarderos, helicópteros y misiles, se enfrentaba a los rifles, granadas, tanques y artillería antiaérea de las mucho más precarias fuerzas del ejército norvietnamita y el Viet Cong. Después de casi 10 años de combates, la presión mediática, el rechazo social y miles de bajas obligaron a Estados Unidos a retirar sus efectivos de Vietnam del Sur. La guerra continuó hasta la reunificación del país bajo el mandato comunista. Estados Unidos se retiró de la guerra de Vietnam principalmente debido a la creciente oposición pública, los altos costos humanos y financieros del conflicto, las dificultades militares para derrotar a las fuerzas enemigas y la presión internacional. La opinión pública estadounidense se volcó en contra de la guerra debido a las altas tasas de mortalidad y a eventos como la masacre de My Lai. Las tácticas de guerrilla del Viet Cong y la resistencia del ejército norvietnamita dificultaron las operaciones militares de Estados Unidos. Finalmente, en 1975, las fuerzas comunistas del norte tomaron el poder total del país, poniendo fin a la guerra y unificando a Vietnam bajo un gobierno comunista. Número 4. La Guerra Civil Rusa fue un conflicto armado que se desencadenó entre los años 1917 y 1923. Se desató luego de que los bolcheviques tomaran el poder en la Revolución Rusa y establecieran un gobierno comunista. Se estima que como consecuencia de la guerra hubo cerca de 10 millones de muertos. Entre ellos se cuentan las bajas en batalla, pero en su mayoría se trató de civiles víctimas de las hambrunas, la inseguridad y la extrema pobreza que atravesó el país en el periodo de guerra. Era el año 1917. La crítica situación política y económica llevaron a una serie de levantamientos populares, haciendo que la monarquía zarista del Imperio Ruso fuera derrocada durante un periodo conocido como la Revolución Rusa. Se formó un gobierno provisional, sin embargo, este no logró dar respuesta a los reclamos de la población y la situación siguió siendo inestable. Una facción radicalizada del socialismo bajo el nombre de los bolcheviques tomó el control del gobierno. Liderados por Vladimir Lenin, utilizaron tácticas revolucionarias, incluido un asalto al Palacio de Invierno en Petrogrado, para establecer un régimen socialista. Esto marcó el inicio del periodo soviético en Rusia y el comienzo de una guerra civil prolongada con fuerzas anticomunistas conocidas como los blancos. La guerra enfrentó al Ejército Rojo, formado por los comunistas y revolucionarios en el poder, con el Ejército Blanco, compuesto por conservadores y liberales que apoyaban a la monarquía, además de socialistas contrarios a la revolución bolchevique. La guerra fue tan grande que algunas naciones ayudaron a uno u otro bando, siendo los bolcheviques ayudados por grupos nacionalistas de obreros de otras regiones y el movimiento blanco por países como Estados Unidos.
En un primer momento parecía que los bolcheviques iban a terminar la guerra rápidamente, siendo capaces de arrasar con gran parte de la región sin casi oposición. Fue en esta situación cuando algunas de las mayores potencias del mundo apoyaron al movimiento blanco, temerosos de que los bolcheviques pudieran iniciar una revolución socialista a nivel mundial. La ayuda externa y los levantamientos en diversas zonas de Rusia hicieron que el ejército blanco ganara sus primeras batallas, pero no le bastó para ganar la guerra. Los bolcheviques se impusieron debido a su unidad política, tácticas militares eficientes y apoyo popular. La falta de cohesión y apoyo externo limitado debilitaron a los blancos. La guerra dejó un saldo devastador en términos de pérdida de vidas humanas, destrucción material, y tuvo un impacto duradero en la historia y la política de Rusia y del mundo en general. El conflicto fue extremadamente complejo y se libró en varias regiones de Rusia, con numerosos grupos y facciones involucrados. Los bolcheviques, bajo el liderazgo de Lenin y Trotsky, finalmente prevalecieron. Esto estableció el dominio comunista en Rusia, que más tarde se convertiría en la Unión Soviética. Número 3. La Guerra Civil China fue uno de los conflictos más violentos de Asia en el siglo XX. Librada entre 1927 y 1949 por el Partido Nacionalista y el Partido Comunista Chino. Al igual que en Rusia, se llevó a cabo una revolución que acabó no solo con la dinastía, sino también con el tradicional gobierno de los emperadores chinos que gobernaban desde el año 3000 a.C. En 1912 se proclamó la República China, instaurándose así una democracia parlamentaria y proponiéndose liberar al país del imperialismo extranjero. El Partido Nacionalista tomó el control del gobierno, ya que eran el movimiento con mayor número de militantes. Bajo el mandato de Chiang Kai-shek, orientaron el país hacia un conservadurismo nacionalista, provocando una fuerte oposición. El Partido Comunista estaba integrado principalmente por campesinos, aunque también lo conformaban soldados y demás trabajadores. El conflicto se desató en 1927, cuando el Partido Nacionalista comenzó una serie de purgas y persecuciones conocidas como el Movimiento de Supresión de los Comunistas. Durante la Segunda Guerra Mundial, las dos facciones se unieron temporalmente para alejar a los japoneses de su territorio, pero después del fin de la guerra, resurgieron las hostilidades. La guerra civil se caracterizó por luchas intensas en diversas regiones de China, con episodios como la larga marcha del Ejército Rojo Comunista y campañas militares a gran escala. Finalmente, en 1949, las fuerzas comunistas prevalecieron. Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular China, marcando el establecimiento del gobierno comunista en el continente asiático. La victoria comunista llevó al exilio del gobierno nacionalista a Taiwán, donde establecieron la República de China. De esta forma, en el escenario mundial surgieron dos actores diferentes, la República de Taiwán bajo el gobierno de Chiang, y la República Popular China liderada por Mao. El punto fue que el gobierno chino estableció con claridad y fuerza su posición de que a nivel mundial no existían dos Chinas, porque Taiwán era una provincia china en rebeldía y no un estado independiente. Mientras tanto, la comunidad internacional se inclinó mayoritariamente por formalizar relaciones diplomáticas con Beijing, dejando los vínculos con Taiwán solo a nivel económico y cultural. En este contexto, el presidente chino Xi Jinping aseguró que la reunificación con Taiwán será un hecho concreto para 2050 y que, incluso, no descartaba el uso de la fuerza para lograrlo. Palabras que causaron profunda inquietud en las autoridades de la isla que cuenta con 23 millones de habitantes. La Guerra Civil China tuvo un impacto profundo en la historia, causando la muerte de aproximadamente 13 millones de personas. Número 2. Conocida también como la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más letales de la historia, un enfrentamiento que se extendió por tierra, mar y aire, abarcando prácticamente la totalidad del viejo continente. De hecho, sus efectos fueron devastadores. En tan solo 4 años, la guerra dejó más de 10 millones de militares muertos y más de 6 millones de víctimas civiles.
En aquella contienda perdería la vida el 60% de los combatientes, pero a esta tremenda cifra hay que añadir también un gran número de desaparecidos y aquellos que resultaron heridos o mutilados. En aquel devastador conflicto se vieron involucradas un gran número de potencias militares e industriales que se dividieron en dos grandes alianzas. Por un lado, estaba la llamada Triple Alianza, formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia. Por otro lado, se encontraba la conocida como Triple Entente, que estaba compuesta por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrirían cambios sustanciales, y no fueron pocas las naciones que se acabarían uniendo a las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. En julio de 1914, las tensiones entre la Triple Entente y la Triple Alianza escalaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, por parte de un nacionalista serbio-bosnio. El Imperio Austrohúngaro culpó a Serbia por el ataque y le declaró la guerra. Rusia y los demás aliados respaldaron a Serbia, causando que el continente entero entrara en guerra. A medida que se desarrollaba la contienda, otros países y potencias se fueron uniendo. El Imperio Otomano se sumó al bando de la Triple Alianza, mientras que Estados Unidos se sumó al bando de la Triple Entente. A pesar del uso de avances tecnológicos como el gas tóxico o los tanques blindados y submarinos, ambas facciones estaban atrapadas en una guerra de trincheras que se cobró un gran número de víctimas. Batallas como la de Verdún y la primera batalla del Somme fueron unas de las más mortíferas en la historia del conflicto humano. Con la ayuda de Estados Unidos, los aliados se abrieron paso con la ofensiva de los 100 días, que provocó la derrota militar de Alemania. Oficialmente, la guerra llegó a su fin el 11 de noviembre de 1918. Como resultado del conflicto cayeron diferentes dinastías imperiales. El Imperio de Alemania se derrumbó. El Imperio Austrohúngaro se disolvió, y gran parte de su territorio fue cedido a los países vecinos. El Imperio Otomano quedó devastado, y en 1922 fue disuelto por los nacionalistas turcos. El Imperio zarista de Rusia cayó en 1917, dando paso así al surgimiento de la Rusia comunista. Para entonces, el mundo estaba en manos de una pandemia de gripe que afectaría a un tercio de la población mundial. Gran parte de Europa estaba en ruinas. La neurosis de guerra y las secuelas de la intoxicación por gas se cobrarían miles de vidas más. Número 1. Se estima que durante la Primera Guerra Mundial, más de 70 millones de militares se movilizaron para el conflicto. Su impacto humano y político fue superado únicamente por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, para entender los orígenes del conflicto, se debe retroceder al final de la Primera Guerra Mundial. Después de que Alemania se rindiera, se firmó el Tratado de Versalles, un acuerdo de paz que imponía duras sanciones contra los alemanes que habían liderado la ofensiva. Alemania perdió gran parte de sus territorios, tuvo que entregar todas las armas y pagar una cuantiosa indemnización. Como consecuencia, los alemanes fueron acumulando un gran resentimiento contra el resto de países. Sumado a lo anterior, Alemania intentaba equilibrar un país envuelto en un permanente estado de convulsión, bajo la amenaza de una guerra civil entre monárquicos, comunistas, socialdemócratas y nacionalistas, con frecuentes levantamientos y crímenes políticos. Todo esto sumergió al país en una inmensa crisis económica y social. En ese complejo entorno, fueron apareciendo las primeras manifestaciones del movimiento nazi. El descontento dio alas a Adolf Hitler y sus ideas fascistas. La Segunda Guerra Mundial inició cuando el ejército alemán invadió Polonia en 1939. Gran Bretaña y Francia respondieron con una declaración de guerra contra Alemania. Aún así, el ejército alemán no se echó para atrás y desplegó una serie de campañas militares con las que consiguió conquistar gran parte de Europa. El miedo a la expansión del comunismo soviético había hecho que Hitler fuese visto por las democracias occidentales como un mal menor. Las potencias del eje conformadas por el régimen nazi de Alemania, el régimen fascista de Italia y el imperio japonés se enfrentaron a los aliados, que en un principio solo lo conformaban Francia e Inglaterra.
En la siguiente etapa, que abarca desde el año 1941 hasta el año 1943, el conflicto se globalizó. La invasión alemana a Rusia y el ataque japonés a una base naval estadounidense provocaron la incorporación de la Unión Soviética y de los norteamericanos al bando aliado. Con estos nuevos apoyos y el fracaso de los alemanes en la batalla de Stalingrado, el curso de la guerra se invirtió hasta culminar en la derrota del Eje. Italia fue la primera en rendirse, Alemania presentó una tenaz resistencia, y Japón se sometió después de ser atacado con 2 bombas atómicas. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico global que se desarrolló entre 1939 y 1945, en el que se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo. Fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial. El Holocausto es una de las consecuencias más graves y tristes durante la guerra. El régimen nazi llevó a cabo un genocidio étnico, político y religioso en Alemania y los territorios que conquistaban. La meta nazi de fortalecer la raza alemana tuvo como resultado la persecución y el asesinato de judíos y de muchos otros más. La ONU surgió como producto de este conflicto. Su principal objetivo hasta el día de hoy sigue siendo promover la paz y la cooperación entre países para evitar otra guerra. No obstante, el fin de la Segunda Guerra Mundial también fue el inicio de otro enfrentamiento. La Guerra Fría, que durante décadas enfrentó a Estados Unidos con la Unión Soviética, dividiendo el mundo en 2 bloques con sistemas políticos y económicos opuestos. Si quisieras ver más videos de Sci Creepy, dale like, suscríbete, activa la campanita y comparte. También me puedes dejar en los comentarios qué video te gustaría ver. De igual forma, estaré subiendo más contenido en mis otras redes sociales.